Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de llegar a un nuevo episodio del 3030. Mi nombre es Augusto Cervantes y me encuentro muy bien acompañado del señor Josué Pérez. ¿Cómo estamos? Pues un gustazo. Esta edición de 3030 creo que ahora sí se va a empezar a calentar más los ánimos. Ajá. Ya tenemos algunos capítulos por ahí ya grabados para que los vayan checando. Y hace un año hicimos los 30 mejores canciones de 1994. Ahora ya estamos en 2025 y nos iremos a 1995, mi queridísimo Augusto. Lo que pasó en el mundo de la música hace 30 años, aquí vamos a hacer un pequeño recuento. Nos encontramos en Red Hill 135, aquí propiedad del amo, maestro, señor y jefe, el brujo, don Arturo Jurado. El brujo. Drums. Y bueno, también la recomendación que visiten ahí Vinil Azul, está en el centro histórico de Querétaro, ¿no? Aquí aparecen los datos en pantalla para que le caigan, van a encontrar de todo. Saludos a Robin Salazar, ya lo tendremos pronto, ahora sí. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento también, mi estimado, porque pues fue la música que nos tocó de chavos, hacía los 15 años, ¿verdad? Las 15 primaveras. Esta es la música, esto es lo que había. Y vaya, qué cosas, no sabíamos en realidad ni por dónde empezar, ¿no? Porque decíamos, o vamos con las bandas que intentaron reinventarse, acuérdate que en los podcasts pasados que hablamos de YouTube y de sus reinvenciones, y pues no a todos les salió la reinvención, algunos sí lograron mayores ventas de las que tenían proyectadas, alguien por ahí, la disquera lo traicionó y no le salieron bien. Pero también, así como hubo debuts sorprendentes, y vaya que los hubo y muy buenos, de bandas que hoy en día se mantienen activas, también la importancia de un segundo disco. Ese es un punto que vamos a analizar dentro de estos 30 datos importantes de 1995, 30 highlights que pues ahí tomen nota porque aquí hay de todo. Este capítulo está muy emocionante porque es como que realmente la música que marcó nuestra historia y la de muchos, y de todavía de muchas generaciones. Está muy emocionante porque ya pasaron 30 años y muchas de estas bandas de las que vamos a hablar aún siguen con vida y haciendo ruido. Sí. Si quieres empezamos, yo sugeriría por aquellas bandas que fueron así como la novedad, ¿no? Esos debuts sorprendentes, mucho por la originalidad en el sonido, la imagen. Mucho era lo que se vendía y todo el día de hoy todavía obviamente que la imagen de una banda es un punto muy importante, ¿no? Con las redes sociales se han encargado de anteponer mucho la parte de la imagen. Pudiera ser que a lo mejor la imagen de un single, de un disco, sobresalga más que la misma de la banda. Pero ahí es como una serie de puntos importantes en el marketing, ¿no? Que tienen que apostarle a las bandas. Y yo creo que en ese año se juntaron con las primeras bandas de las que vamos a hablar, excelencia artística, porque fueron discazos que son obras maestras y que se quedaron para ser recordados como grandes clásicos. Me atrevo a hablar, por ejemplo, del debut de Garbage, que tiene un hilo conductor que tú aquí me apuntabas, claro. Muy interesante. ¿Cómo es que el año pasado hablábamos en el podcast de 1994 de cómo fue que Butch Vig conoce a Shirley Manson a través de la rotación de videos en MTV, en ese programa de 120 minutos en las altas horas de la madrugada, y conoce a esa banda escocesa Angelfish, de la cual se queda sorprendido, fascinado con la cantante, así lo hipnotiza y dice, te tengo que conocer, ¿no? Y a las semanas de eso ya están en un primer ensayo con los otros dos productores, Yuki Erickson y estaba Steve Marker, y lo que sale de ahí, de ese garage, ¿no? De ese primer ensayo, dice, esto es algo nuevo, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo le ponemos a la banda, no? Y dice, pues Shirley dijo, pues es basura, es garbage, ¿no? Vamos a ponerle así, y les encantó. No, y justo como dices, la imagen importaba mucho, y es muy curioso que en 2025 haya muerto MTV, y estamos hablando que es el 95, y MTV estaba viviendo su época dorada. Entonces sale Garbage. La imagen de Shirley Manson era sorprendente. A todos nos dejó atónitos verla. Era hermosa. El amor platónico. Sí, pero aparte una belleza muy peculiar, con una voz que venía como muy punk, como que nos recordaba mucho a Blondie, que curiosamente unos años por ahí del 2015 viene una gira Garbage con Blondie. Justo los vi juntos. ¡Wow! Sí. Y hay que hablar que Garbage pues no era una banda nueva, novata. Lo importante es que Garbage ya eran productores y músicos de estudio
que para 1995 ellos yo creo que ya tenían 35 años, ya llevaban una carrera, pues bueno, Butch Vig había sido el productor nada más y nada menos de Nevermind, de Dirty, de Sonic Youth y de Smashing Pumpkins, de Same as Dreams. Entonces ya venían con una carga, creo que Butch Vig hace este juego, ve a Shirley Manson y dice, es mi momento, y es el momento clave de la mitad de la década, cuando empezamos a ver la transformación de la electrónica y cómo va reduciendo un poco el poder del rock en los 90s o se empieza a conjuntar, ¿no? Entonces sale Garbage, es una mezcla de rock alternativo, de dance, de electrónico, de pop, es un poco de todo. Sí, el resultado es sorprendente desde el primer single que fue Bow. Después vino Only Happy When It Rains, viene Stupid Girl, rolas que se quedaron para hacer los clásicos de Milk, Garbage. para cortarte las venas. No, pues es una rolota. Y de ahí el hecho de que ya todos los reflectores se fijaran en Garbage y siguiera, ¿no? Una bola de nieve que fue creciendo ahí con el soundtrack de Romeo y Julieta, que vendrá al año siguiente. Por acá lo tenemos, ¿sí? Y con Number One Crush, rolota. Pero ese primer capítulo, ese episodio de Garbage, creo que lo vamos a recordar por mucho tiempo. Otros de los momentos también padres del 95, y bien, vaya, ahí hay un hilo conductor que lo decías tú, una cosa te puede llevar a la otra, ¿no? Fue un debut, sí, porque no hubo otro disco además, fue el único disco del proyecto Mad Season, en el cual pues se reunieron ahí de manera muy eventual y muy nada preparado. Todo ha sido un momento. Estaba Laney Staley, vocalista de Alice in Chains, recluido en una clínica de rehabilitación para adictos a las drogas. Y ahí conoce en esa clínica, en el mismo proceso de rehabilitación. Se nos cae el material. Se nos cae el Laney Staley, ¿no? Es el espíritu de Laney Staley, déjame te digo que también ya han pasado cosas cuando hablo de eso. John Sanders, que era John Baker Sanders, el bajista, que se juntan, hacen la idea de hacer una banda, reclutan al guitarrista de Pearl Jam, Mike McCready, y al baterista Barrett Martin de los Screaming Trees, y hacen una banda sui generis, y me parece que es el gran proyecto de grunge, de la era grunge, como tal, Above, el álbum de Mad Season, que pues, hay una reedición muy buena con algunos cortes que no se incluyeron en el material, pero bueno, Wake Up, River of the Seed, que fue el primer single, son rolotas. O sea, la verdad este disco tiene cada canción, no lo puedes evitar darle una pausa, es track cada vez un track mejor. Y también Mad Season aparece en un tributo a John Lennon, también de ese mismo año 95, en donde varias bandas que sonaron en ese año, entre ellas los Red Hot Chili Peppers, con el regreso que tuvieron y que merece un punto muy, muy aparte que hablarlo, con One Hot Minute. Aquí viene también los Red Hot Chili Peppers con I Found Out. Viene aquí Mad Season, justo con I Don't Wanna Be a Soldier, de Lennon. Y curiosamente, este año 2025 o los últimos años, ha sido un momento muy importante para el grunge. Tan solo hace un par de días acaba de entrar Soundgarden al Salón de la Fama. No, entonces, como que hay una renovación, hay nuevas bandas que están con una propuesta grunge. Y estamos hablando que es el 95. Yo creo que es el último año de la existencia como del movimiento grunge. Creo que ya de ahí solo ya nos queda, como siempre, nos ha quedado solo Pearl Jam. Y se nos fueron deshaciendo, se fueron desintegrando se fueron muriendo varias de estas bandas. Entonces sí, creo que es el cierre, o no sé si hasta como que pues fue algo así como de aquí se va a acabar, con este disco ya se va a acabar ya el grunge, ya había muerto Kurt Cobain y pues bueno. De este disco Mad Season, pues nada más sobrevive Mike McCready, el guitarrista, y el baterista Barrett Martin, ¿no? John Baker Sanders y Laney Staley pasaron una mejor vida. Mira, aquí tenemos el Purple, que pues realmente fue un disco que sonó mucho en el 95, pero pues es un disco 94. Los que sí creo yo que tuvieron un muy buen momento y así como tal lo registraron, hablando de Alice in Chains, pues precisamente, ¿no? El último álbum en estudio de Alice in Chains, hablando de Laney Staley, pues yo creo que capturó bien ese momento, ¿no? De donde ya tenían muchos problemas para grabar, para presentarse.
No rendía igual Lane Staley por sus problemas de adicción. La siguiente aparición pública la tuvieron hasta el Unplugged de MTV. Sí. Pero pues como tal es el epitafio de la banda. Me parece muy buen disco. Toby Wright hizo una producción que refleja muy bien ese momento con unas rolas que rescatan mucho también la influencia del rock sureño, que eso se notó mucho en el Unplugged. Y conocido como el tripod. El Porque trípode. como trae aquí El perro de tres un patas. perrito de 3 patitas, como que mucha gente identificaba así el disco, ¿no? Porque solo se llama Alice in Chains. Alice in Chains. Y curiosamente, por eso digo que está muy presente y muy vivo todo esto, porque, bueno, cuando estamos grabando esto se acerca el Corona Capital y Jerry Cantrell va a estar dentro de las presentaciones del Corona Capital de este año. Tengo que ir. Entonces creo que es un momento donde muchas bandas del 95 siguen vivas después de 30 años. Y el siguiente punto es obligadísimo hablar de Smashing Pumpkins, porque ese 95, ahorita estaba viendo la entrega de premios MTV del 95 y fue en septiembre. El disco sale en octubre del 95. Realmente donde figura en la entrega de premios MTV como tal y son grandes ganadores es en el siguiente año, en el 96. Porque pues a lo largo desde que salió Bullet with Butterfly Wings como primer single de este material. Bueno, aquí tenemos la reedición muy bonita. Esta es de las mejores reediciones que he visto. En el año 2013 me acuerdo que la compré en el Chopo. En un viajecito de esos místicos que hacemos, dice el maestro Villeda. Le mando un saludo a Antonio Villeda. Me acuerdo que llegué con este disco de un viaje que hice a la Ciudad de México y pues ahí lo vi en el Chopo y dije, y viera cuánto costaba el disco. 1979 pesos. No, ¿en serio? Sí, 1979 pesos. Ya, ok, me lo llevo. Además, creo que el disco más ambicioso del año, bueno, más ambicioso de la década, de los más ambiciosos de la década y el más ambicioso del año, un disco doble. El más vendido de todos los tiempos. En ese momento era el disco doble más vendido de todos los tiempos. Billy Corgan, una máquina de hacer canciones. Y sabemos que Billy Corgan venía de una relación muy pesada con Darcy, porque pues Billy Corgan grababa y hacía todas las canciones. Les empezó a dar chance en sus participaciones, tanto en el bajo como en la guitarra. Y creo que se fusionó mucho más el trabajo. Hay algunas personas que dicen que la mezcla no llegó a ser lo perfecta que se necesitaba, ya que tuvieron que grabar 30 temas, creo que en 3 meses o algo así. Aunque uno de los productores es Flood. Justo. Flood, que creo que en este programa es muy recurrido, porque bueno, Flood es el sonido de los 90, ya lo hemos dicho. Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, y Alan Moulder, que ingeniero de grabación con él, que también trabajó con Nine Inch Nails y que también lo jalan acá para... Era muy llamativo eso, ¿no? Después de haber trabajado con Butch Vig, los 2 primeros discos de Smashing Pumpkins fueron con Butch Vig. Hay que recordar que Gish también del 91 y Siamese Dream del 93. El punto de conexión hacia Melancholy and Infinite Sadness, esta producción de la que estamos hablando, fue Princess Iscariot, un disco de lados B, en donde sí habían rolas bien flotadas y también bien experimentales, pero que daban pie a pensar en una imagen más oscura de la banda. Y creo que esa imagen oscura, lo que platicábamos al inicio del podcast, lo fotografiaron muy bien estos productores, ¿no? Y lograron, en rolas como Zero, hay allí las ponchadotas que decimos, ¿no? Sí. XYU, Fuck You and Not to No One, en vivo son una bomba. Es que no puedes terminar de hablar de este disco. Tan solo la portada, todo esto está basado en la película del Viaje en la Luna. Sí. Que es una película ya de los años 20, de cuando apenas se inventó la cinematografía. Del cine mudo todavía. Del cine mudo. Entonces, es todo es un viaje mágico. Y lo que hablábamos de los videos de MTV, lo visual y la imagen, los videos de este disco son increíbles. Son increíbles todos los videos. El de 1979 es un video genial. 33 a mí me encanta, que son puras fotos, ¿no? Y ahí ya era la novia de Billy Corgan. Y salen estos directores tan importantes de videos que son esta Valerie Faris y Jonathan Davis, que no es el de Korn. Jonathan Davis y Valerie Faris empiezan a también trabajar los videos de Smashing Pumpkins, y no de solo ellos, hicieron varias bandas. Hicieron toda una visión, una imagen visual de los 90s. Sí, y dio pie, y alguien diría, ay, pues cuántas rolas hizo Billy Corgan, ¿no? O sea, empezó a trabajar justo
Algunas las empezó a componer desde finales del 94, pero toda la maquinaria para composición del álbum comenzó por ahí de la primavera del 95. Una mente tan obsesiva como la de Billy Corgan, ¿no? Da pie a pensar en que pues fueron todas las canciones que hizo. No, había todavía más canciones que quedaron fuera y en esta reedición las pudieron publicar. También al año siguiente, en el 96, apareció la cajita de singles de Airplane Flies High, donde vienen, pues cada single tenía, por ejemplo, tenía como 6 canciones más de lados B, ¿no? Cada canción tenía 6 lados B. Imagínate, en la cajita de 6 discos, pues cuántas canciones hizo Billy Corgan. Yo creo que ese es el disco, me permites decirlo, como que la obra maestra del 95. Es un disco perfecto. Sí. Desde los primeros, iba a decir los acordes, pero pues no, empieza con un pianito, ¿no? Melancholy and Infinite Sadness, y así mismo termina el disco 2, el segundo, la parte 2 del sí, material. Justo como si fuese una película de cine mudo. Y unas rolas bien ponchadas y unas muy atascadas, ¿no? De las atascadas, pues Jelly Belly, me acuerdo, Zero Love, hay algunas, esas que mencionamos, XYU y Fuck You Not to No One. Y bueno, pues hablando de todo eso, de ese momento, y que decimos la importancia de los productores en el disco y también de los directores de los videos, pues Björk también, aquí ya hablaríamos de la importancia de un segundo disco. Björk, que desde luego a todos nos había encantado con el álbum debut, irónicamente también llamado debut, pero Post es la entrada, sí, a un mundo llamado Björk, donde convergen electrónica, la esencia del rock alternativo, pero no como tal en rolas pues de base punk, pero sí la actitud, ¿no? Hay mucha actitud punk, por ejemplo, en Army of Me, que es el primer single, muy atascada, muy fuerte, esas secuencias, el uso de samplers, buenísimo. Es un disco muy completo. Army of Me, una canción súper, creo que cyberpunk, muy futurista. El video lo es. Ella es como en el video ella actúa como de una especie de espía del futuro. Es un rolón, es una canción que se ha utilizado para varios soundtracks. Entonces creo que fue el inicio de una gran carrera, de un gran personaje. Y además también, ¿sabes? A mí It's So Quiet. It's So Quiet. También igual el video, que ella misma tiene todas las ideas del video fueron de ella. Realmente apareció también con estas ganas también de dirigir o de co-dirigir los videos. Hizo Bell también, Hyper Ballad, son grandes hits que salieron de ese material, para que no se quedara con la idea de que pues va a ser una One Hit Wonder y nos quedamos con Human Behavior, ¿no? Big Time Sexuality del primer álbum. Y otra banda que también está en la misma situación que Björk, que era en sí la idea de demostrar que no eran unos One Hit Wonder, pues era Radiohead. The Bends es el disco, pues tal vez me parece el más completo. Y ya lo vimos desde el primer single, que fue My Iron Lung, en diciembre del 94. Sacaron el EP, ahí sacaron una versión acústica de Creep. Pero era Radiohead decir, renunciamos a Creep, y es una banda completamente que ofrece más cosas que Creep, no es Radiohead. Híjole, para mí me van a matar después de decir estas palabras, pero para mí es el mejor disco de Radiohead. Sí, yo también. Más que OK Computer. A mí me gusta más que OK Computer. Creo que, bueno, se han vuelto una banda súper experimental, que ya no sabemos si es jazz, electro, ya no sé qué toca Radiohead, toca música de Radiohead. Ya es un género. Y bueno, curiosamente les digo, todo esto está actual. Radiohead justo este año 2025 se acaba de juntar, acaba de dar un nuevo concierto. Para mí, ver a Johnny Greenwood cuando toca Just es la mejor guitarra que ha hecho en toda su carrera. La canción de Fake Plastic Trees, o sea, no llora. Bones, My Iron Lung, súper divertida. No sé, es Sweet Spirit, que es así súper melancólica. Fake Plastic Trees, que te arrebata hacia el alma. Un discazo, de verdad un discazo. Y bueno, pues sobre todo la fuerza en vivo. Yo creo que ahí lo demostraron sí en el álbum, desde luego, pero en vivo, pues Radiohead sí rompió y cayó muchas bocas y rompió el paradigma de la maldición del segundo álbum, ¿no? Que a varias bandas sí no les fue bien. Sí, y creo que redirecciona a todo este movimiento que ya empezaba del Britpop. Así es. O sea, bueno, tenemos a The Bends con Radiohead, pero ya teníamos también por ahí a Blur.
también. Sí. Entonces, y Oasis. Entonces, como que los tres muy marcados que también aquí vienen como que se hilan un poquito este hilo conductor de cómo viene cada movimiento, cómo cada país, cómo cada lugar del mundo tiene sus propias contribuciones. Ese impulso de no querer repetir fórmulas y sobre todo de reinventarse para un segundo disco y demostrar que no son One Hit Wonders, pasó con Oasis, como bien lo mencionaste. A diferencia de Blur, bueno, ellos sí estaban en un segundo disco. Blur ya era el tercer álbum. Y bueno, pues la batalla la gana Oasis, ¿no? Roll With It, que fue el primer single, antes de que saliera Wonderwall, que ya Wonderwall es la canción más quemada de la década de los 90, por favor. Más que es más de Acting Speed, Wonderwall, yo creo que sí. Ya, por favor. Este disco no es Wonderwall. Hay rolas mucho mejores que Wonderwall. Desde mi punto de vista también, Wonderwall. No es que diga que no sea una mala canción Wonderwall. Y curiosamente también este año, ¿quién vino a México? Oasis. O sea, es increíble que todos estos discos que estamos hablando de hace 30 años sean bandas que siguen tocando en vivo. Claro. O que se han limado asperezas. O sea, los hermanos Gallagher deciden después de 30 años volverse a juntar. Fue el momento propicio. Y en vivo. O sea, Champagne Supernova, ¿no? Las canciones se dieron cuenta en el setlist de esa presentación que hicieron en México, pues apareció con más cargado al primero y al segundo álbum, que fueron como lo fuerte de Oasis, ¿no? Be Here Now ya como no tanto, que también me parece un buen disco, pero ya se enfocaron en esas dos primeras producciones. Y este álbum es una genialidad, What's the Story Morning Glory, y no por menospreciar a Blur, porque también es muy buen disco, donde viene de Universal, ese The Great Escape. O sea, el Britpop estaba en su apogeo, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. O sea, la batalla entre Blur y Oasis es lo más fuerte, pero Pulp tenía el Different Class donde viene Disco 2000, que es una rolota. Híjole, y también Common People. Sí, no, justo estoy platicando de es que fue para mí mágico Corona Capital, porque fue como regresar al 95, ahorita te lo comentaba, porque en ese el 95 pues justo estuvo Blur, también estuvo Noel Gallagher, pero como solista, y bueno, se presentó Pulp, y cuando tocó disco 2000, la rompió. Wow. Sí, claro. O sea, y además era muy extraño el sonido de Pulp, porque era como este Britpop, pero mezclado como con dance. Y oscuro, no sé cómo hicieron ese sonido tan suyo, como que no sabía si bailar o ponerte triste o no sé. Es un sentimiento muy extraño las canciones de Pulp. O sea, hablamos con mucha nostalgia de esos momentos, porque sí, Supergrass, me acuerdo, también estaba Supergrass con Ashul Coco, sabían varias bandas de esa, o sea, en el movimiento como tal del Britpop, que pues yo creo que sí estaba ya todos los ojos ahí, puestos ahí precisamente. Y pues bueno, otra de las bandas, ahorita que estamos hablando de bandas inglesas, EMF, híjole, ahorita pasaríamos a hablar de ese punto de los discos más infravalorados de ese año. 95. Híjole, creo que EMF, así se llama en español, son unas siglas, EMF, así como R.E.M., que no podemos decir qué significa, porque si no, pero nos van a tachar. Es que, ¿cómo decirlo? A mí el disco anterior, el Schubert Deep, para mí es uno de mis 10 mejores álbumes. Sí. EMF, búsquenlo, es muy famoso por la canción Unbelievable. Viene en esta compilación Loaded, en que vienen así canciones ya más de los 95, 90. Y viene la primera que abre es Unbelievable de EMF. Sí. Y EMF, en ese disco del Schubert Deep, a mí me encantaba porque era la mezcla de Cure con hip hop y un poco como de dance. Entonces era una cosa también, como que había beat en Inglaterra, así como de vamos a bailar, pero hay que ser tristes, pero... Y se adelantaron a su época. O sea, yo creo que marcaron la pauta de cómo debía ser la música en los 90s, ya romper como con los 80s. Y Primal Scream, por ejemplo, con el Screamadelica, que vendría un tiempo después. Incluso My Bloody Valentine. O sea, ellos sacaron como que esto es una diferencia. Y fue un hit que duró semanas en primer lugar en Estados Unidos. Y eso es ahora que hablábamos del tema de los One Hit Wonders, desde mi punto de vista, Cha Cha Cha, que es el álbum que sacan en el 95, no es el segundo, es el tercero. El segundo lo sacaron. Es que Schubert Deep, el disco del que hablaste, es del 90. O sea,
92 sacaron otro álbum y en el 95 sacan Cha Cha Cha, que la rompió. O sea, no hay canción mala. O sea, lo oyes y pudieron ser mucho más singles que solamente 2 canciones, Perfect Day y otra, ¿no? Y Cha 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 cambian, como que se dan cuenta que como que agarran un poco, creo que de influencia como de Jane's Addiction, como de este movimiento de bandas como funky rockeras de Estados Unidos y se vuelven más punk, como que ahora este disco lo presentan más punk, como que digan, bueno, ya no queremos ser la banda que catalogan con Unbelievable. Es más, es que hay una película muy noventera, Coyote Ugly, así el soundtrack era unas chicas bailando esa canción arriba de una barra. Imagínense, era como una canción tipo de NSYNC o algo así, un super hitazo, ¿no? En cualquier antro la escuchabas. Y hacen todo este cambio, yo creo, a volverse más punk, yo creo que un poco de rebeldía hacia ellos mismos. Yo estoy contento de que EMF haya regresado. Se murió el bajista por ahí a principios de los 2000 y tuvieron 3 intentos de reencuentro o 3 reencuentros que fueron fallidos porque pues, se volvieron a separar. Y ya como tal sí están activos. Del 2023 para acá han sacado 2 discos y justo acaban de sacar material de covers. Y ahorita estaba escuchando a Just Can't Get Enough de Depeche Mode con EMF. Suena increíble. Hay otros covers por ahí. Están sacando material y me da mucho gusto porque es una banda infravaloradísima. Y creo que es así como que hay que rescatar. Ahorita también una de las intenciones de este podcast también en hablar de 1995 es rescatar discazos como el Cha Cha Cha. ¿No? Sí, yo creo que a mucha gente le va a gustar, y con esta. Si lo encuentran, porque creo que está descatalogado, está difícil encontrarlo. Porque creo que también hay como cambiaron de disquera y sí tuvieron como varios problemáticas, porque también creo que incumplieron un contrato. Pues mira. Pero chéquenlo, EMF. No se lo sube, búsquenlo, por favor, una gran banda, se van a divertir como locos con ese grupo. Sí. Pearl Jam hizo como tal un EP que se llama Merkin Ball con Neil Young. Neil Young sacó disco que se llama Mirror Ball y ahí la disquera no les dio chance de tocar, pero pues a la Viva México y como son los Pearl Jam que en ese momento andaban peleadísimos con Ticketmaster y todas las demandas y bien bravers, pues entraron con seudónimos en el álbum y aparecieron. Finalmente ese disco salió sin los créditos de los miembros de Pearl Jam, pero ahí está ese álbum Mirror Ball de Neil Young. Una rolota Downtown, ahí el video si lo recuerdan, que él está haciendo la de jalacables y conectando toda la presentación de un show en un antro. Sí, ¿no? Y gran momento. Pearl Jam peleándose con Ticketmaster. Sí. Estaba en su punto. Yo creo que era el mejor momento de la banda cuando tocaban en vivo y era súper agresivos en el escenario. Era cuando Eddie Vedder se colgaba de todos lados. Y Neil Young saca álbum. Pero no solamente eso, hace el soundtrack de la película Deathman, donde sale Johnny Depp. Sí. Un western, en blanco y negro. Es una película súper locochona. De eso, bueno, para los que son fans de Johnny Depp y sus personajes raros, tienen que ver Deathman con la música de Neil Young. Ahora sí que el tema también de los soundtracks. En el 95 hubo buenas películas. Bueno, unas así, ya sabes, churrazos, pero bueno, a nivel comercial pegaron y despuntaron por el soundtrack. Y Batman Forever es una de ellas, ¿no? Ya en el podcast que hablábamos de YouTube, hablamos de la importancia de esa canción Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. En el 95 sale y es un muy buen soundtrack ese de Batman Forever, donde pues aparece esa rola de YouTube que te digo que cierra ese sonido de las 2 primeras etapas en los 90s de YouTube del Action Baby del Suropa, antes de que grabaran pop. Y YouTube precisamente aparte de aparecer en el soundtrack de Batman Forever, sacó estos experimentos llamados The Passengers. Es un disco en donde sí están los créditos de los miembros de YouTube, pero con Brian Eno, que pues musicazo, él por supuesto productor, que estuvo presente en varias producciones icónicas de la banda, pues ahora como un miembro más. Y el resultado pues me parece muy interesante, sí, muy experimental. Definitivamente alguien que buscara algo muy comercial en este disco no lo va a encontrar. Y lo más que sí fue el gran éxito comercial fue Mi Sarajevo, el tema Mi Sarajevo con Luciano Pavarotti. Sí, claro, esa canción de Luciano Pavarotti con YouTube es increíble. Mi Sarajevo también búsquenla, es basiquísima que la escuchen por ahí.
Y sí, como bien dices, era un disco como muy a la Brian Eno, de mucho sonidito así poco a poco. Las películas se supone que son soundtracks de películas, pero ficticias. Ajá. O sea que no existían esas películas. De arte se supone, pero pues no. Y bueno, y aquí nos damos cuenta que también estábamos hablando de los hilos conductores, pues todos los artistas de los 80s que no se dejaban morir. O sea, ya íbamos a la mitad de los 90s. Y hay bandas que no se dejan morir y una bien importante y que me encanta, Tears for Fears. Que aquí yo sí entraría al capítulo de los segundos discos. No es el segundo disco de Tears for Fears, pero sí es el segundo solista de Roland Orzabal con el nombre, la etiqueta Tears for Fears. El anterior fue Elemental. Lo anterior en los 80s pues era el dueto de Roland con Roland Orzabal, ¿no? Y Kurt Smith. Pero ahora que estaba solo, Roland armó una banda, ¿no? Propiamente todo en gira, como en esta parte, en esos conceptos de bandas que no es una banda, en realidad es el nombre, ¿no? Detrás, hasta un músico detrás del nombre de la banda, ¿no? Como con Nine Inch Nails. Sí, él se queda con él el se nombre. Quedó con el nombre. Y hace su... ¿Cómo lo viste este disco? A mí me encantó, pero no fue el hit comercial que pensábamos que sería. Pues sí, justo creo que es lo que le pasa a las bandas de los 80s. Creo que se quedan un poco perdidas entre no saber si innovar, si meterse al mismo sonido que la misma década pedía, o seguir respetando su propio sonido, porque sí quiso ser más agresivo Tears for Fears. O sea, venía, o sea, sí las guitarras se volvieron mucho más distorsionadas. Más rockero. Y más rockeras. Pero creo que también como que no hizo cohesión. Bueno, no es el mismo caso, pero creo que Duran Duran saca su disco de covers y reintentando, creo que reintentan para evitar, creo que problemas, justo para no saber, hacer un álbum nuevo es buscar un nuevo sonido, saber qué tienes que hacer. Pues Duran Duran se la vio más fácil y que dijeron, mejor sacamos un disco de covers. Exactamente. Thank You es el álbum, por aquí lo traía, no lo encuentro, pero ellos queríamos hablar justo de manera muy especial sobre Thank You. Venía Duran Duran de haber hecho un discazo que fue el de las bodas, ¿no? El Duran Duran 2, como muchos lo conocemos, o el The Wedding Album. Pero Thank You, la gran virtud que tiene ese álbum es que cuenta en su tracklist con canciones que seleccionó la banda que no eran tan conocidas. O sea, hacer un disco de covers, pues muchas bandas se van pues por los hits ya tronados, ya tienen un éxito, ¿no? Probado en el caso de los Beatles, de bandas como los Rolling Stones, un Led Zeppelin, no sé. Pero ellos le apostaron a bandas poco conocidas. Muchos conocimos una rola, por ejemplo, White Lines, que fue el primer single, donde incluso hay rap. ¿No? Hay raperos ahí invitados y desconcierta mucho eso y un sonido súper pegajoso, súper fuerte. El bajo de John Taylor suena increíble, las guitarras. O sea, me parece un disco perfectamente bien logrado. Y Perfect Day, también el single de una canción de Lou Reed, que esa sí era de las más conocidas, pero también con una esencia muy propia de Duran Duran para darle así ese gusto a las baladas. Me gustó. Y es curioso hablar de Perfect Day, que la saca de Duran Duran, porque además creo que Perfect Day es el mejor soundtrack. Bueno, creo que es la mejor canción o la que nos ejemplifica con música cómo eran los 90s. O sea, el sentimiento que había, aunque no es una canción de los 90s, es de Lou Reed. Lou Reed, que sale desde Velvet Underground. Estamos hablando 70, de 1968. Una banda formada gracias a el artista plástico Andy Warhol, que fue el que apoyó Velvet, la portada icónica del platanito. Esa portada icónica del platanito, de ahí sale Lou Reed. Claro. Entonces creo que Duran Duran revive a Lou Reed para la mitad de los 90s y nos lo inculca. Y gracias a Duran Duran, luego a Lou Reed, terminamos leyendo El Cuervo de los poemas de Edgar Allan Poe. Entonces todo ese devenir, toda esa información nos dejó Duran Duran por sacar una canción de Claro. Saludos a Descartes a Kant, que hicieron el cover, también lo hicieron en su versión de Perfect Day también, para ya los 2000 para acá. Entonces yo creo que eso es de rescatar, ¿no? De parte de Duran Duran, ese álbum Thank You. Y hay otras rolas muy buenas. Hablando de estas bandas ochenteras que trataron, y vaya que le estaba yendo muy bien, Bon Jovi, Keep the Faith fue un disco que pues, lo logró todo, ¿no? Que también marcó una nueva etapa, un nuevo sonido más
sí, más comercial y mucho éxito, mucho éxito. Y el Crossroad, que fue el disco que sacaron en el 94, a finales del 94, venía ahí Always, la clasiquísima, ya nos daba como la pauta de lo que vendría. Y ese álbum, como tal, ya sin un integrante original, porque pues siempre se ven destacado como un quinteto toda la vida y se les va el bajero. Sí. Entonces aparece con dicen a Love Song con primer single, y les va bien. Something for the Pain creo que es mi canción favorita de ese álbum. Rescatan también en estas ediciones de Digipack muy bonitas sus singles, pues los pósters de los conciertos y una fórmula que creo que fue lo que alivió a Bon Jovi en los 90s a sobrevivir, es hacer sus hits en español. Sí. Entonces sacaban la versión en inglés, luego la cantaba Bon Jovi en español, y entonces creo que a sacarlas, que fue un efecto Roxette, o sea, como de vamos a cantarlo pero en español, eso los hizo vivir, ¿no? Porque pues Latinoamérica pues dijo, ay, mira, pues ahora puedo cantar a Bon Jovi, ya sé qué dicen. Michael Jackson, el rey del pop, con Scream, el primer sencillo ahí con su hermana Janet Jackson, un video alucinante. Sí, pues hablando de MTV, todo mundo, bueno, sabemos que Michael Jackson es famoso por hacer sus películas en vez de videos. En vez de videos hace películas. Y hace una canción con su hermana Janet Jackson y wow. O sea, un single que yo creo que sigue vigente, el sonido, todo lo que pasa ahí. Yo creo que un punto importante es el momento. ¿Cómo esperar para sacar una producción así? Porque me parece, según recuerdo, se hablaba de que todo este material estaba listo desde el 94, pero todavía estaba el apogeo grunge y todavía tenían así, y la disquera dijo, espérense, ¿no? Eso es lo que ahorita platicábamos de Tears for Fears. El disco de Raúl and the Kings of Spain estaba listo desde la primavera y por la disquera, por alguna razón que estaba esperando que se movieran algunos discos y le cayó justo, salió a mitad del año salió este History, que es el volumen 1. No ha habido un volumen 2, pero... Y que venía también con una compilación de videos y hizo toda una película donde se presentaba como esta estatua de él. Sí, y bueno, aquí empiezan cortometraje, ¿no? Así. Aquí empiezan las peleas con McCartney, porque ya empieza aquí, viene Come los Together. Créditos de las canciones que había comprado en su catálogo de los Beatles, pero pues bueno, ahí se empezaron a... No, es así como si quieres escuchar, bueno, de un lado es como muy romántico el segundo, me parece, pero bueno, vienen las canciones que tienes que escuchar de... Las nuevas que hizo, aparte de Scream, muy buenas, las batucadas estas brasileñas que salían, a mí me gusta mucho Stranger in Moscow, que fue uno de los últimos singles, que rescata, o sea, lo veo muy, el video es muy bonito. Sí. They Don't Care About Us es la que dices que la graban en Brasil con las batucadas y con gente del barrio de las favelas de Brasil. Sí. Sí, eso, y le ayudó porque estaba en ese momento justo con las demandas de acoso sexual, estaba en el ojo del huracán Michael Jackson, y creo que esto fue el momento adecuado para poder sacar el material, por eso creo que la disquera lo hizo. Y bueno, creo que nos vamos, antes de irnos al rock en español, yo creo que todavía algo bien ponchado, ¿no? Creo que vamos al Red Hot Chili Peppers, se nos anda por ahí olvidando. Sí, hay que hablar de ese material, One Hot Minute, también de los infravalorados, pero hasta por la misma banda.